Bienvenidos y bienvenidas al programa de fortalecimiento en salud mental de niños, niñas, adolescentes y en la etapa perinatal de la mujer. Eh, para esta ocasión, bueno, vamos a presentar un poco el programa para los que no se unieron antes y se unen por primera vez al programa. Un poco les vamos a contar cómo es la metodología, el propósito y la metodología. El propósito del programa es mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud mental en Uruguay, Guatemala y Honduras a través de la metodología ECO, promoviendo la formación continua del personal de salud. La iniciativa responde a la escasez de especialistas y a la descentralización de los servicios, con especial énfasis en poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. A través de las teleclínicas multipaís se fomentará la creación de comunidades de aprendizaje, fortaleciendo las competencias del personal de la salud. Expertos de España nos acompañan y aportarán su experiencia para garantizar un aprendizaje colaborativo y sostenible. Está destinado este programa a todo el personal de la salud, de todos los niveles de atención, especialistas e investigadores. El equipo de coordinación es ECO de la Universidad de la República del Uruguay, Secretaría de Salud de Honduras, Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala, y los expertos invitados son del Hospital Universitari Vall-d'Hebron de la Universitat Autónoma de Barcelona, de España. Bueno, en esto estamos en octubre, con lo cual se titula la teleclínica Otros trastornos prevalentes del neurodesarrollo. Mm, eh, Trastornos psicomotrices del lenguaje y del aprendizaje, se tituló luego. Y recuerden mantener la cámara encendida en lo posible y el micrófono inhabilitado si no tienen todavía la palabra. Levantar la mano, como todos ya conocen, para solicitar la palabra o usar el chat. Y bueno, en este momento le voy a dar la palabra a la doctora Gabriela Garrido o la doctora Laura Canesa. No sé quién va a comenzar, creo que la doctora Gabriela Garrido para presentar el caso clínico. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Y yo voy a hacer lectura de una viñeta cortita sobre una modalidad de presentación muy frecuente en la infancia. Esta historia se corresponde con un material presentado a través de un equipo, el equipo DIME, que me interesa mucho presentar. Son equipos interdisciplinarios creados para la atención justamente de dificultades del aprendizaje, dificultades también del lenguaje y psicomotrices, con niños y adolescentes que a su vez presentan algunas dificultades o problemas a nivel de la salud mental. Estos equipos funcionan conectados, en Montevideo lamentablemente no se ha extendido a todo el país, vinculados a los equipos comunitarios de salud mental. Acá nos acompaña la doctora Laura Canesa, profesora adjunta de la Unidad Académica de Psiquiatría Pediátrica y coordinadora de uno de los equipos DIME, el que funciona en el Hospital Pereira Rosell. Yo voy a contarles un poquito la historia brevemente, vamos a dar después lugar a la discusión y tenemos material para informar sobre pruebas y evaluaciones a medida que vaya surgiendo la necesidad. Este es un niño, un escolar de 10 años y 5 meses que cursa cuarto grado de primaria e integra un núcleo familiar con su mamá de 38 años, su padre de 52 años y dos hermanos, una hermana de 15 y un hermano de 12. La mamá, ama de casa, cursó hasta quinto año de primaria y su padre hizo primaria completa y universidad técnica hasta segundo, sin dificultad de aprendizaje. Sin embargo, bueno, trabaja como reciclador y realiza changas. El hermano de 12 años, en quinto de primaria, con un retraso escolar, tuvo tratamientos con psicomotricidad y psicopedagogía. La hermana de 17 años cursa quinto año en UTO y no presenta dificultades en sus aprendizajes.
Como antecedentes, queremos destacar que según los datos aportados por su mamá, en la entrevista de ingreso, este niño es producto de un embarazo bien controlado y tolerado, con un parto vaginal, niegan patología perinatal, con un peso al nacer de 3.460 gramos, talla 51 y un AUGA 910. Adquirió pautas neuromadurativas, marcha, lenguaje y control ficteriano en los plazos esperados, pero la mamá es poco precisa y se confunde mucho con sus otros hijos. Refiere que a los 3 años y medio el otorrino lo deriva a tratamiento fonoaudiológico porque no se le entendía cuando hablaba, concurriendo a la atención hasta los 5 años y discontinuando en el 2020 por la pandemia. En marzo de 2024 fue operado de Java y es un niño asmático que tiene controles regulares. Consultan, derivado por su pediatra y a pedido de la maestra, por un retraso escolar con dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento en las distintas áreas. Además, agrega que es un niño introvertido y muy miedoso, según la referencia del pediatra. Sobre la historia actual que se construye, la mamá lo describe como un niño cariñoso, responsable, que ayuda en las tareas del hogar. Refiere que si algo no le sale bien, se enoja, le gustan los deportes, anda en bicicleta, también le gusta dibujar. En la casa es comunicativo y juega con sus hermanos, pero en la escuela se muestra tímido y frente a evaluaciones se ha llegado a angustiar. El año anterior, la madre refiere que le costaba ir a la escuela. Tenía dolores abdominales y 2 veces tuvo que ir a buscarlo porque lloraba por dolor, sobre todo cuando tenía que hacer trabajos escritos. Ha dicho a su madre que él es burro y que no puede aprender. A nivel escolar, repitió primer año, no recuerda que le hayan señalado alguna dificultad en particular. Ella dice que su asiduidad en la escuela era muy buena. Los padres lo ven como un niño inteligente que puede resolver tareas sencillas en su casa y hace algunos mandados, aunque aún le cuesta el manejo del dinero. Su maestra refiere que tiene una lectura lenta, pero con buena comprensión. En la escritura omite algunas letras, no separa bien las palabras y confunde letras en forma no esperada para su grado. Escribe con muchas faltas de ortografía y presenta también dificultades en numeración y cálculo mental y escrito. Juan, en la entrevista, se presenta como un niño tímido al comienzo, muy amable y dispuesto. Es callado y se comunica a demanda. Se aprecia un ritmo lento para responder a las preguntas del entrevistador, pero sus respuestas son coherentes y pertinentes y logra llevar adelante las tareas que se le propone. En ocasiones necesita la repetición de la consigna para su comprensión. Tiende a mirar a su madre esperando su aprobación. Disfruta del juego con autitos y muñecos, despliega imaginación y acepta el intercambio con el técnico. También disfruta de dibujar. Cuando se le pide que escriba la fecha y se le dicta una frase, cambia su expresión y se lo ve más ansioso. Lee un texto simple en forma lenta, pero comprende su contenido. Antes de plantear las preguntas, como siempre, dejamos abierto por si hay dudas sobre esta breve historia. Sin duda faltan datos, ¿verdad? Pero tenemos después para ir completando lo que se vaya requiriendo. Si tienen dudas, levanten la mano, tenemos el tiempo para ampliar esa información. Dice Oscar Medina, la información complementaria sería sobre el estilo de crianza que se está ejerciendo con él. En realidad, los datos que tenemos, que se conocen, es que las familias, si bien provienen de un medio socioeconómico bajo, es una familia que siempre ha cumplido con los tratamientos, que además se ha preocupado por el acceso a los servicios y que no se han detectado, por ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Mm? Iván Bravo pregunta, ¿qué herramientas de pesquisa validadas recomienda aplicar en APS para detección temprana de trastornos del desarrollo o salud mental?
Iván se está adelantando Sí. bastante en la discusión, pero muchas gracias, Iván, porque así nos quedan esas preguntas para el momento en que los expertos consideren oportuno contestarla. Pregunta Dinora, ¿se tiene evaluación neurológica? Y Silvia dice posible, el chico puede presentar una dislexia. Ahí está. Bueno, buenísimo. Podemos poner la placa entonces de las preguntas y creo que acá ya con la última ya se abre una de las preguntas que dejamos como disparadores, ¿no? ¿Requieren alguna información complementaria? Bueno, retomando, bueno, las características de la crianza. Sí, Eh, descartar acá, Eddie dice traumatismos físicos o estudios neurológicos. Ahí está. No, lo que quería agregar sobre esto es que un dato que aparece ahí en los antecedentes es que esta mamá no terminó la primaria, ¿no? Y eso, bueno, para nosotros en estudios nacionales es un factor de riesgo también para el progreso en los aprendizajes. Acá una de las preguntas era, bueno, ¿qué les parecía significativo de los primeros años de la escolaridad en este niño? ¿Qué diagnósticos presuntivos podríamos plantear? Y ahí ya hay algunos participantes que esbozan algunas cosas. ¿Encuentra diagnósticos comórbidos asociados? ¿Qué evaluaciones complementarias solicitaría? Por acá piden, bueno, la evaluación neurológica y posiblemente, bueno, nosotros tenemos información también de la evaluación neuropsicológica. ¿Y qué tipo de información sería útil para que la escuela pueda apoyar al niño? ¿Y cuáles serían las acciones prioritarias en este momento? Entonces, Cecilia, si te parece, abrimos la discusión y después Laura continúa un poco respondiendo a las preguntas. ¿Qué les parece continuar con diagnósticos presuntivos? ¿Cuáles les parecen que pueden ser los planteos? Acá hay algo, no sé, Juan, si hay algo nuevo en Sí, el Oscar, chat. pregunta si se evaluó abuso por parte de los padres de familia. Bueno, buenos días para todas y todos. En realidad, este niño llega al equipo de dificultades del aprendizaje derivado desde el primer nivel de atención, o sea, en realidad de la pediatra que lo deriva a su psiquiatra, y no aparece en la historia ningún tipo de signo o síntoma que a uno le pueda como remedar situaciones abusivas. Quizás en esto que preguntaban anteriormente de cuáles son como el estilo de crianza, eh, sí podríamos observar que este niño que presenta, como ya se fueron como adelantando, pero bueno, algunas dificultades en sus procesos de aprendizaje, también aparecen algunos síntomas que pueden estar vinculados más como a un terreno más ansioso o un estilo de crianza que de alguna manera también podría estar como sosteniendo, ¿no?, esos síntomas de un niño que tiene una percepción o un autoconcepto un poco devaluado, podríamos decir. Los animamos a que abran sus micrófonos que levanten la mano y abran sus micrófonos y hagan sus participaciones eh, a viva voz. Pero bueno, si tienen dificultades con el micrófono, bueno, seguimos leyendo el chat, pero nos gusta escuchar las voces y verles las caras, así que los animamos a que cuando van a hablar, abran el micrófono, enciendan la cámara, así nos vemos. Y Ana Verónica Roca pregunta si se realizó estudio de inteligencia. El anterior dice exámenes complementarios para el descarte efectivamente de comorbilidades. ¿Ves, Iván? Capaz que nos podías haber dicho en qué comorbilidades estás pensando. Exacto. Iván, si nos querés agregar esto, con el micrófono abierto, te estamos viendo, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Te Ah, escuchamos bien, sí, adelante. un gusto. Yo soy Iván Bravo, soy médico general y trabajo en atención primaria de salud. Me gustaría saber si le hicieron algún tipo de examen, por ejemplo, estudio de la tiroides, descartar patologías endocrinas, cómo está la parte metabólica, colesterol, triglicéridos, perfil lipídico, la glicemia. Eso.
Sí, eso, o sea, dentro del, digamos, como del relevo, es una familia que, como decía la profesora Garrido, en realidad adhieren, digamos, a los controles en salud y no se ha como, o se ha descartado la presencia de alteraciones metabólicas o del perfil tiroideo, o sea, con un perfil tiroideo normal. Quizás no, uno podría pensar que se podría volver a realizar una pesquisa, ¿no? Desde el punto de vista o sea, un relevo metabólico, pero es un niño que no tiene como mayores comorbilidades desde el punto de vista médico, podríamos decir así. Sí es cierto que tuvo la cirugía, ¿no? De la hipertrofia amigdalina y las vegetaciones, y que fue un niño que estuvo para mí ese es un dato importante, que tuvo la atención con otorrino, que también fue derivado a fonoaudiología, y como le sucedió a muchos niños en la época de la pandemia, se interrumpió esa intervención. Digo, pensando un poco, ¿no? Como en la historia del desarrollo de este niño, que hay elementos tempranos en relación al desarrollo del lenguaje, no me quiero adelantar mucho, pero bueno, que en realidad ya se veía que no venían, que venían, digamos, como en desfasaje. Y digo, pensando un poco porque hay una pregunta ahí que se podía hacer desde el primer nivel de atención, ¿no? Y con respecto a la pregunta si se evaluó la inteligencia, sí, ahora después les podemos mostrar en realidad, digamos, la evaluación neuropsicológica que se diseñó o que se aplicó en esta situación y cuáles fueron como los resultados. Sí, ahí la respuesta, la pregunta de si se realizaban pruebas neuropsicológicas ya la respondiste y es, Silvia García dice, se nota falta de motivación hacia el chico, es importante el apoyo emocional de parte de los cuidadores y el tipo de apoyo de parte de la escuela sería muy buena que pudieran estimularlo. Es un comentario, gracias Silvia. Continuamos con la De primera. repente, Sí. antes de leer el estudio neuropsicológico, que fue lo que se hizo, ¿no? En forma completa, podríamos escuchar comentarios sobre tanto qué pensamos sobre los diagnósticos presuntivos en este niño y también sobre las comorbilidades. Iván planteaba, bueno, la posibilidad de descartar inicialmente todo lo que tiene que ver con los factores orgánicos que pueden determinar impacto en estos procesos, también la violencia, como habíamos visto en otras clínicas. Pero bueno, en este caso elegimos una situación que pudiera estar un poco más libre de otras variables para poder pensarlo más focalizado en la parte del desarrollo. Así que si quieren, ¿en qué piensan? ¿En qué diagnóstico podemos plantear? Quien, Ana Verónica, adelante, te escuchamos. Bien, no, pienso que, por ejemplo, esto de que la mamá, ¿no? Que no terminó primaria y que no sabemos bien la razón, siendo que, por ejemplo, en Uruguay la educación primaria es universal y el índice, digamos, de alfabetismo es muy alto, da que pensar por allí, ¿no? Como un posible elemento, un factor de riesgo allí de que hubiera entonces antecedentes familiares de dificultades de aprendizaje. También hay un hermano, ¿no? Hay un hermano de 12 años que presentó dificultades, entonces estamos hablando de una familia donde esto está presente, ¿no? Entonces ahí me parece que es como un elemento a tener en cuenta. También esto del desarrollo temprano del lenguaje, se le detectó que no pronunciaba bien las palabras, no se le entendía, o no solo pronunciaba, sino que no se le entendía lo que decía. Entonces estamos hablando que desde el lenguaje, que es re importante para estructurar el pensamiento, también, ¿no? Hay ahí ciertos elementos o déficit o algunas alteraciones que podríamos estar haciéndonos pensar en que esto tuviera repercusiones a nivel más bien de lo que es todo lo que implica el aprendizaje en sí, ¿no? Y por eso preguntaba también lo del estudio de inteligencia, porque de algunas dificultades, por ejemplo, que nombraron, como la dislexia, hay que descartar justamente, se da en situaciones de una inteligencia en nivel normal, o sea, no en que haya retrasos. Entonces, por eso estaba preguntando lo de la inteligencia, cómo había dado, ¿no? Eso.
Bien, muchas gracias, Ana Verónica. No sé si quieren como hacer algún comentario. Laura o Gabriela. Sí, sí, eso, ahí está prendido. Ah, no, me parece súper importante este aporte de Ana Verónica, porque en realidad conocer el terreno, ¿no? O las vulnerabilidades desde el punto de vista del terreno familiar en los problemas del neurodesarrollo, bueno, como se han compartido en las otras teleclínicas, es sumamente importante. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los problemas del lenguaje o los problemas específicos del aprendizaje, que, bueno, forman, ¿no?, como dentro de ese espectro de problemas del neurodesarrollo, en este caso, como tú decías, seguramente esta mamá que no terminó la primaria y un hermano que ya tiene, ¿no?, en los 12 años intervenciones referidas a los problemas del neurodesarrollo, probablemente nos dan como cierto, un factor, podríamos decir como factor de riesgo para poder pensar en la presencia de algún problema del neurodesarrollo específico, sí. Bien, gracias, Laura. Gabriela, ¿querés decir algo? A ver si hay algo más en el chat. ¿No? Por ahora no, No. por ahora no. Bueno, agregar en esto que preguntaban por ahí, ¿no? Bueno, qué cosas, qué screening, pero también qué cosas podemos observar en esta historia que en el primer nivel puede llamar la atención. Y una es, bueno, esta dificultad que empieza desde el comienzo, ¿no? Es una dificultad de inicio. Que bueno, que determinó la repetición del primer año. O sea, es un niño que demoró en el acceso a la lectoescritura. Eso ya es un dato importante para irnos orientando, ¿verdad? Que es diferente cuando los niños empiezan sin dificultades de inicio y esto aparece después, donde esas cosas tienen que ver más con las inflexiones y a veces el efecto de otro tipo de problemas de salud mental que interfieren o alteran un poco el funcionamiento a posteriori. Entonces eso ya es una alerta. Y también es una alerta que esta mamá, aunque no está dicho, aunque ella no refiere sus dificultades, está la no finalización, como decía Ana Roca, y también lo que tiene que ver con sus dificultades para poder dar cuenta de algunos datos de la memoria. ¿Sí? Es una mamá que reconoce, por ejemplo, aspectos positivos del niño, es afectuosa, pero cuando llega el momento de informar sobre datos concretos, no parece tener digamos, un nivel cognitivo que le permita tener toda esa información a la mano. Así que bueno, estos son datos sutiles que en el primer nivel ya se pueden tener en cuenta cuando uno va pensando en qué flujograma, digamos, en qué pasos hay que ir dando con este chiquito. A ver si aparecen otros comentarios. No sé si son estas situaciones pueden ser frecuentes en los contextos, ¿verdad? Ya sea de las consultas de primer nivel. Acá, por ejemplo, son derivaciones muy frecuentes del área de pediatría, ¿verdad? Y como decía la historia, no es tanto quizás el pediatra que inicialmente tiene la preocupación, sino que son los maestros, ¿no?, que solicitan esa primer consulta, entonces el lugar del pediatra pasa a ser importantísimo. Pero quizás en los otros países las realidades sean distintas y no sea tan frecuente. Y quizás de difícil diagnóstico, ¿no? Por los diferenciales, porque, bueno, pueden confundirse. Entonces, no sé si eso sucede en los otros países. Seguimos con las preguntas. Entonces, si ustedes consideran que hay diagnósticos comórbidos asociados y qué evaluaciones, tomando en consideración esto, qué evaluaciones complementarias solicitarían. Doctora Gemma Español del Hospital de Valdebrón, adelante. Yo pienso que es un caso que ilustra muy bien lo que es la práctica clínica habitual que muchos nos encontramos en una consulta de psiquiatría infantil, ¿no?, pediatría, etcétera, y que muchas veces es la puerta de entrada, ¿no? Las dificultades de aprendizaje son la puerta de entrada para detectar en los niños un posible trastorno del neurodesarrollo. Es decir, el hecho de que un niño nos venga a la consulta, pues como lo habéis presentado, pues un niño que de 10 años con marcada frustración, sentimientos de que, ¿no?, con baja autoestima, somatizaciones, pues un niño que comentaba, ¿no?, Gabriela, que es un niño que tenía dolor de panzas, y todo esto nos hace sospechar de que puede haber alguna cosa de base, ¿no? En este caso es un niño que tenía dificultades de lectura, de escritura, es decir, nos hace sospechar
la presencia de un trastorno de aprendizaje, ¿no? Que ya alguien lo ha dicho, ¿no? La dislexia, ¿no? Posiblemente, ¿no? No nos olvidemos también de detectar comorbilidades, ¿no? Y un poco aquí yo creo que espero que vayan diciendo comorbilidades que pueden existir, pero creo que hace un pocos días hicimos un seminario, ¿no? O una teleclínica en relación a lo que habitualmente encontramos muy comórbido a lo que son los trastornos de aprendizaje. Sobre todo, pensar que son súper prevalentes. La prevalencia es entre un 5 y 10% de la población tiene trastornos de niños, tienen trastornos de aprendizaje. Y no nos olvidemos solo de la lectura, también de la escritura o del cálculo. Es decir, que esos trastornos de aprendizaje abarcan todo lo que es el proceso de aprendizaje y son la primera causa muchas veces de fracaso escolar en la población infantil. ¿Vale? Quería hacer esta reflexión, después ya sacas algún comentario más, pero un poco para ver si se animan a participar un poco más. No sé, a ver qué comorbilidades podrían encontrar con con este tipo de dificultades de aprendizaje. Bien, muchísimas gracias, Gemma. Y bueno, capaz que alguien más sí se anima como a acompañar esto que has dicho. Acá hay un comentario de Elvia. Elvia, como se dijo anteriormente, es muy importante una evaluación neuropsicológica y una evaluación de parte de terapia del habla. Así que, bueno, le damos la palabra a las doctoras Bueno, acá. sí, como ya se viene pidiendo, no lo vamos a reservar más. Vamos a hablarles un poquito del modelo de evaluación que se llevó adelante y bueno, Laura nos va a contar un poco. Bien. Y capaz como retomando lo que venían hablando, ¿no? Cuando tenemos un niño con este perfil y uno se hace como estas tres preguntas, ¿no? De no puede, ¿no? No quiere o no sabe, ¿no? Y bueno, muchas veces esto se intrinca porque, como venían diciendo, un niño que impresiona a un niño capaz o cognitivamente con un buen nivel intelectual, pero que se va dando cuenta de todas las cosas que no puede y genera mucha frustración y aparecen como otros síntomas. Me quedaba pensando que son niños que generalmente hacen muchas consultas en el sistema de salud, ¿no? Como por ejemplo, esto podría ser que hiciera más ruido el dolor abdominal, ¿no? Y las consultas por el dolor abdominal, que pueden estar hablándonos de varias cosas, pero entre otras de sintomatología, ¿no? Como una ansiedad anticipatoria, por ejemplo, y no perder de vista entonces que estas dificultades del aprendizaje pueden venir acompañadas de otras cosas. Como decía Gabriela, en realidad la evaluación que se hizo en el equipo DIME de dificultades de aprendizaje es una evaluación que tiene, digamos, que parte como del paradigma neuropsicológico, donde se intenta hacer una evaluación amplia, ¿no? Buscando conocer los distintos dominios del neurodesarrollo y que se realiza de forma interdisciplinaria. Capaz que explico brevemente, pero en realidad el equipo está conformado por especialistas o profesionales de distintas disciplinas, psiquiatra pediátrico, fonoaudiólogo, psicomotricista, psicólogo, psicopedagoga, maestra especializada. Y de alguna manera la evaluación se fue llevando adelante para poder de alguna manera tener como conocer, ¿no? El perfil neuropsicológico de este niño en particular. Si quieren podemos pasar a las pruebas para discutir un poco más con los resultados. En realidad, las técnicas que se emplearon, bueno, fue el test de Bechler en la 5ª versión, la evaluación neuropsicológica infantil 2, el test de Bender también, que nos da otro tipo de información, el dibujo de la figura humana de Kopitz, algunas subpruebas de la NEPSI, que también es una batería neuropsicológica, y como decían por ahí, que era importante la evaluación digamos, de la parte del habla, se aplicó el SELF-5. Viendo un poco sobre los resultados, que después, bueno, los podemos discutir entre todos, pero lo que se observa es un niño que logra, que tiene un buen potencial cognitivo, capaz que podemos ir como
como bajando, si bien vemos que en lo que tiene que ver con la comprensión verbal, es un niño que tiene un resultado dentro de la media, ¿sí? Pero también ahí podemos ver que en el subtest de información, que es el que puntúa bajo realmente, tiene que ver con todo lo que los niños, ¿no?, reciben del entorno, está también muy vinculado con la escolarización, eso es una pregunta que nos hacemos porque es un niño que en realidad concurre asiduamente a la escuela, pero bueno, también en esto que decían que la mamá no había terminado la primaria, bueno, nos preguntamos en qué medida como su medio ambiente inmediato baña, digamos, de lenguaje a este niño, ¿no?, y de conocimiento del entorno. Pero por otro lado tiene un test, la subprueba de comprensión tiene un buen puntaje y de semejanza también, lo que nos habla de que tiene buenas capacidades de razonamiento con el contenido lingüístico, y también la comprensión, que siempre hablamos de que en lo que tiene que ver con las habilidades sociales puede ser un punto como a su favor. Pero luego vemos que es un niño que desde el punto de vista de lo visoespacial tiene un bastante mejor puntaje, podemos decir así, donde tiene un resultado medio alto, y en el razonamiento fluido tiene un puntaje dentro de lo que sería una puntuación medio baja, donde aparece también que el razonamiento que prescinde del lenguaje, los resultados no son tan esperados, digo, o dentro de la media, pero quizás un poco más bajo. Seguimos. Con una buena capacidad de memoria de trabajo, ¿no? Y esto es importante porque de alguna manera es esta memoria que nos permite como ir reteniendo la información para procesarla y manejarla, y como siempre lo pensamos desde el equipo, la importancia de la memoria de trabajo como una función dentro de lo que pueden ser las funciones ejecutivas o una función cognitiva que es tan importante para el aprendizaje, ¿sí? Pero no solo. Y donde cae más, como también fue relatándose en la historia, es en lo que tiene que ver con la velocidad del procesamiento, en este caso de la velocidad del procesamiento psicomotor de la información, con un rendimiento bajo, lo que hace que en la escala total, ¿no?, haciendo toda la puntuación, cómo se compone la puntuación, el resultado final es un 80 de medio bajo, pero lo que nos parece siempre importante destacar es que nunca nos quedamos con ese numerito final, ¿no? Es algo que sucedía antes, en otra época, podríamos decir así, sino que lo importante es como analizar, y bueno, y la escala de Wechsler lo permite, ¿no?, hacer ese análisis primario y análisis secundario, que nos permite tener como un perfil más ajustado del funcionamiento del niño, porque en definitiva, junto con las otras pruebas que ahora veremos, pero es lo que nos va a dar como la noción ¿no?, del terreno, de dónde estamos, o de esta foto más actualizada de este niño, que ya sabemos que algo del lenguaje estaba afectado, pero bueno, que ahora es un niño más grande y que se le está haciendo un poco más cuesta arriba todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, como decía recién Gema. Quizás esto lo vamos pasando porque si no se nos pasa mucho el tiempo, pero No, sí, lo pasamos. Sí, lo vamos pasando. Sí aparece, por ejemplo, en el test de la figura humana, ¿no?, en el DFIH, una figura que tiene todos los ítems esperados para la edad, inclusive ítems excepcionales, ¿no?, que son aquellos como de baja frecuencia, que nos están hablando de un niño con una buena capacidad intelectual. Decían también por ahí en algunas de las intervenciones que impresionaba un niño inteligente. Creo que es importante tener en cuenta que es un niño que desde el punto de vista de lo adaptativo, ¿no?, o de las habilidades de la vida diaria, es un niño que se maneja correctamente. Y digo esto pensando que, bueno, que tenemos un niño, como decía, creo que fue Ana, un niño inteligente, con algunas particularidades en su perfil y con algunas dificultades. Por acá se ha agregado en el chat algunos aspectos del déficit de atención. Si podrían considerarse. Bien. Quizás, claro, desde la clínica, en lo que tiene que ver con la clínica, no surgían elementos, ¿no?, o síntomas de fallas, digamos, a nivel de la atención, pero bueno, en la evaluación neuropsicológica también nos permitiría como apoyarnos, o sea, para descartar o justamente o acercarnos a un diagnóstico. En lo que tiene que ver con la atención y las funciones ejecutivas, obtiene
en la atención visual categorías dentro de lo promedio, ¿sí? Y en la atención auditiva obtiene un total de respuestas que está en un puntaje escalar de 5, que en realidad está debajo del nivel esperado, con errores de omisión que también están debajo del nivel esperado. Y esto creo que es interesante también pensarlo, de que, bueno, que la atención, ¿no?, que es una función también sumamente importante para el aprendizaje, bueno, la vamos a medir, ¿no?, por el canal visual y también por el canal auditivo, y ahí también podemos encontrar los desfasajes, ¿no? Un niño que puede de pronto retener mejor la información que el medio le proporciona a través del canal visual, y el canal auditivo podría ser justamente una debilidad, ¿sí? Las funciones ejecutivas logran, ¿no?, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la fluidez, una categoría promedio o límite, y en la fluidez gráfica y en la fluidez verbal también promedio bajo, y en las pruebas de flexibilidad y de planificación también accede a categorías o a un funcionamiento promedio. Y un poco ese comentario que trae Gema, que de alguna manera observamos buenos resultados en memoria de trabajo y buenos resultados en las funciones ejecutivas. Un poco nos podría estar alejando, además de que la clínica, como diríamos, es soberana, pero en este caso no tenemos como clínica clara de déficit atencional o de un funcionamiento, digamos, con problemas en la inhibición, nos alejaría un poco de pensar en un trastorno por déficit atencional, que igual creo que es muy importante pensarlo, porque como otro de los trastornos del neurodesarrollo, muchas veces es comórbido con los problemas de aprendizaje. Y sí, justo venía un comentario de Denis que decía: no olvidemos la memoria a corto y largo plazo. Y bueno, y en las pruebas de memoria, y pensamos, observamos también que accede a puntuaciones dentro del promedio, básicamente en todas las pruebas. Tiene una curva de aprendizaje ascendente, por lo tanto es un niño que aprende y con una buena cantidad de respuestas, ¿no? 5, 7, 9 y 10, o sea que en realidad se va generando aprendizaje y es un niño que va pudiendo como sostener la información y recobrarla. Y luego aparece, como decían también en uno de los comentarios, bueno, la evaluación del lenguaje y la comunicación. ¿Lo leo capaz? Bien. En el lenguaje espontáneo, como ya como habíamos referido en lo que era más la presentación, es un niño que se presenta sumamente agradable y colaborador, y que accede a realizar todas las pruebas, pero sí se le observa como silencioso y retraído, ¿no? Y que la respuesta es a pedido del técnico, digamos así. Por supuesto que utiliza el lenguaje verbal como forma principal de comunicación, de forma fluente, y la intensidad de la voz es disminuida. En el equipo se aplica el SELF-5, ¿sí? Y lo que se observa ahí justamente es que aparecen dificultades, ¿no?, en los distintos índices del lenguaje. En el lenguaje expresivo, ¿sí?, está por debajo de la media, en el lenguaje receptivo también, en el contenido del lenguaje está dentro del límite, y en la memoria del lenguaje en el límite. De la comparación, entonces, nos surgen diferencias significativas, ¿sí?, entre el lenguaje en estos dos polos, ¿no?, de la comprensión y la expresión, ¿sí?, pero y se desprende que hay un rendimiento homogéneo, pero sí podríamos decir como homogéneamente descendido, ¿no? Vamos repasando un niño que veíamos con una capacidad intelectual normal, con un rendimiento en el lenguaje homogéneamente descendido. Y en lo que tiene que ver con la comorbilidad, pensando también en aspectos vinculados a cómo él vive, ¿no?, estas dificultades, sí destacar que durante la instancia de evaluación se mostró angustiado al solicitarle repetir su respuesta, manifestando no poder realizarlo, ¿no?, en esto que decían hace un ratito, de la frustración que le genera a este niño capaz sus dificultades más específicas. Bien. Bien. No, yo quería resaltar esto de este tipo de estudios con alta heterogeneidad,
en los resultados, como, bueno, esta posibilidad de mirar todo el perfil, y en este niño la presencia de estos otros síntomas vinculados a la ansiedad, que aparentemente, digo, en la historia queda claro que son secundarios a sus dificultades. Y le damos la palabra a Gemma, ¿verdad? Sí, le damos sí, sí, sí. Sí, doctora Gemma, bueno, le damos la palabra nuevamente luego de estos resultados. Perfecto, ¿no? Estaba magnífico. Bueno, estupendos, la verdad. Me gustaría comentar una cosa, es decir, yo creo que aquí en España al menos no tenemos la suerte de disponer de este tipo de protocolos así, como diría, generalizados para toda la población. Ya me gustaría que me especificaran si esto es abierto, ¿no? El DIME Uruguay, si es abierto a todos los usuarios, a todos los usuarios de la sanidad o no, porque aquí en España, de todo lo que son la detección de trastornos del aprendizaje o trastornos del lenguaje, no son financiados por lo que es la cartera de seguridad social. Es decir, esto solo lo cubren habitualmente los centros escolares y, evidentemente, pues los centros escolares educativos, los equipos de atención psicopedagógica, pueden atender solo casos muy, muy graves. Es decir, que la mayor parte de hemos dicho, este 10% de niños que pueden tener un trastorno de aprendizaje del lenguaje, muchas veces, si sus papás no tienen la opción de llevarlos a un centro privado, estos estudios neuropsicológicos no se pueden realizar. Es decir, que esto es algo que nosotros aquí en España no lo tenemos disponible y que no se contempla en la cartera de seguridad social. Entonces, a partir de aquí, ¿no? Esto es lo que quería yo, bueno, pues explicar, porque yo no sé si en vuestros países sí que se contempla, pues en el nuestro no. A partir de aquí, ¿no? Comentar también, me gustaría hacer una sugerencia, ¿no? Y lo dejo aquí también, ¿no? Al aire. Nosotros habitualmente cuando hacemos este protocolo de neuropsicológico, de evaluación, incluimos también, porque aquí no sé al final qué diagnóstico, ¿no? Hemos sospechado, pero vemos una velocidad de procesamiento muy bajita, ¿no? Muchas veces con las dislexias son niños que tienen velocidad de procesamiento también muy baja, pero también he visto que el CELF sale bastante alterado, entonces podríamos estar hablando de niño con trastorno específico del lenguaje y esto ya conlleva pues una dislexia o un trastorno de aprendizaje como incluido, evidentemente, porque tenemos problemas de expresión del lenguaje y de comprensión del lenguaje, pues evidentemente tendremos una dislexia porque tenemos muchas dificultades para aprender, ¿no? Todo lo relacionado con el lenguaje. Yo, si me permiten, y no quiero ser de abogada del diablo, ¿no? Diríamos, yo aquí le añadiría pues alguna prueba más, como por ejemplo un PROLEC o un PROES, que sería una prueba específica para evaluar la velocidad lectora, la precisión lectora, la comprensión de textos, incluso también la ortografía, ¿no? Disponemos de muy poquita literatura, muy poquita información y muy pocas pruebas que evalúen el cálculo, pero también tenemos algún programa informático que evalúa el cálculo, que son el Neureka Calco, el Neurocalab, que nosotros estamos utilizando aquí en España. Y esto es lo que añadiría aquí, pero tal como he visto la evaluación neuropsicológica de este niño, pues creo que la dislexia evidentemente la tiene, pero igual estamos hablando de un niño con un trastorno específico del lenguaje. No sé si me voy un poco, pero a mí me lo haría sospechar por tal como he visto este CELF tan alterado. Y, bien, bueno, dicho muchas esto, gracias, doctora Español. Sí, ¿algo más? ¿Algo más que...? No, nada, espero vuestras ¿Segura? respuestas. Le damos la palabra a la doctora Canessa entonces. Sí, claro, sí, por supuesto, que es así como tú decís. En realidad, las pruebas que se van haciendo también comprenden las habilidades de rendimiento académico. En este niño, capaz que podemos poner la presentación, pero justamente luego tenemos. Sí, sí. Después pensando, ¿no?, en el perfil neuropsicológico, después vemos el perfil psicomotriz, donde se observan debilidades en las habilidades gráficas, ¿no?, con un tiempo de ejecución muy lento, esto que decíamos, una velocidad de procesamiento lenta, y después se utilizan según, generalmente hay como un protocolo bastante... no puedo decir universal, pero sí diseñado, que podemos utilizar o el PROLEC-R o el PROES, que fuera según el niño, la edad del niño y las características,
pero siempre se evalúan también las habilidades de rendimiento académico, ¿no? De lectura, como decía Gema, lectura, escritura y matemática o cálculo, ¿sí? Entonces, en este niño, en realidad, se utilizó, claro, es verdad que no estaba puesto arriba de las pruebas que se hicieron, ahí estaba la falla, porque sí se evalúan los procesos lectores con el PROLEC-R, y entonces aparece justamente, y en esto que tú decías, ¿no? Las dificultades en el aprendizaje del lenguaje escrito, justamente porque aparece la dificultad severa, ¿no? Donde la precisión está alterada y la velocidad está muy lenta, ¿no? Y tanto en la lectura de palabras, ¿no? O sea, en los procesos léxicos hay dificultades, y en los procesos semánticos, ¿no? En la parte de comprensión lectora, en realidad da un índice, el índice principal normal. Normal, Con respecto, típica dislexia, ¿no? De dificultad, velocidad lectora, precisión y las comprensiones que acostumbran a ser normales, ¿no? La típica dislexia. Exacto, sí. Exacto, tal cual. Que los papás dicen, pero si comprende bien, y dices, no, pero es que no, la velocidad no es fluida, ¿no? Y comete errores. Sí, sí. Sí, pero claro, lo que tiene que ver con los procesos semánticos es un niño que comprende, en realidad. Y en la escritura, pasamos, digo porque se nos van los minutos, pero bueno, también aparece, ¿no? Como que al dictado, lo que sucede, ¿no? Es que sí, el dictado de sílabas es promedio, pero después de palabras, de pseudopalabras y oraciones, es todo muy bajo, ¿no? Hay una productividad, digamos, como acorde y una ideación, digamos, acorde para la edad, ¿no? Pero en realidad lo que aparece es que aparecen errores en la ortografía, ¿no? En un niño que tendría que tener una conciencia ortográfica ya establecida, digamos, dentro de lo que es como el desarrollo normal, pero aparecen errores fonológicos y ortográficos que son significativos y persistentes. Entonces, bueno, esto también como apoyando a las dificultades que vimos en la escritura, ¿no? En lo que tiene que ver también con el conocimiento fonológico, y las pruebas de conocimiento lógico-matemático, capaz que avanzamos un poquitito ahí en la presentación. Aparecen también algunos errores que no logra, por ejemplo, cálculos mentales simples, ¿no? Porque tiene algunos errores de atención. Ahí tenemos que recordar que la atención auditiva estaba en desmedro, digamos, de la atención visual, porque ahí también puede estar jugando, ¿no? Esto que tiene que ver con la atención. Y en el sistema de numeración, en la lectura de números, que es algo que está muy vinculado al lenguaje, ¿no? Le da una categoría muy bajo, pero después hay otros, y en cálculo también le da muy bajo, ¿sí? Y la resolución de problemas, en realidad, y el razonamiento cuantitativo obtiene una categoría promedio bueno, medio bajo. Entonces, frenamos, seguimos, bueno, rapidito, pero era un poco como apoyando todo esto que se fue diciendo, ¿no? Que es un niño tímido, que está pero muy dispuesto, con escasa iniciativa al diálogo pero colaborador y responde, ¿no? Que se pone ansioso en algunas situaciones en donde él se ve enfrentado a sus dificultades, que tiene una buena capacidad a nivel cognitivo, pero con un rendimiento heterogéneo, como decía Gabriela, que podemos hacer arribar al diagnóstico de un trastorno del desarrollo del lenguaje con un funcionamiento lingüístico que está homogéneamente descendido, sin diferencias significativas entre los polos que comprenden, digamos, el lenguaje oral, que las funciones ejecutivas están dentro, digamos, de lo esperado para la edad. La atención también, como dijimos hoy, está algo descendida a nivel auditivo, y la memoria tiene una buena capacidad de memoria. Y en lo que tiene que ver con, capaz que bajamos un poquito, también como decía Gema, que bueno, en relación al rendimiento académico, podemos de alguna manera estaríamos habilitados a hacer un diagnóstico de un trastorno específico del aprendizaje de la lectoescritura, o como se conoce más comúnmente como dislexia, sin compromiso en la comprensión lectora. Y en relación a las habilidades lógico-matemáticas, también se observan algunas dificultades, ¿no? En digamos, como en los procesos de conteo, numeración, cálculo mental y escrito. Entonces, bueno, en este caso hacemos algunas recomendaciones, y también es siempre, digamos, como recomendado hacer algunas sugerencias para la institución educativa, como hubo uno de los comentarios que decía lo importante que era que desde la escuela puedan también tener esta información para poder generar estrategias para acompañar los aprendizajes de este niño. Yo quería cerrar en una síntesis, perdón que esto fue
es complejo, pero también muestra la complejidad de estas evaluaciones en estos niños. Es un niño que por no tener, por ejemplo, problemas en los comportamientos, ¿verdad? Pueden pasar desapercibidos muchas veces en el ámbito de la escuela. Para nosotros son consultas y problemas de alta prevalencia y cuando no son atendidas en su especificidad, llevan a que las comorbilidades, como ya tiene este niño vinculado a la ansiedad, se vayan complejizando. No es un niño que en la historia tuviera una historia de la ansiedad temprana, ¿verdad? Entonces, eso nos ubica en que esto sí tiene que ir por el lado de las dificultades específicas de los aprendizajes, ¿sí? La pregunta de Dinora, ¿no? Me parece que es un punto importante para... Bueno, yo, si querés, me parece muy interesante esta pregunta de Dinora, que pregunta qué recomendaciones se le puede dar a los que dirigen el sistema de salud de un país si en el primer nivel de atención no hay acceso a las pruebas, no se tiene el personal médico capacitado para realizarlas, mientras que se hace con los pacientes. Bueno, no vamos a poder contestar globalmente, pero sí podemos contestar desde el modelo que hemos venido trabajando en Uruguay. Este niño es del sistema público. Entonces, la posibilidad de tener estos dispositivos, que hoy por hoy han disminuido el número, quedan poquitos, se sustituyeron por otros equipos en el primer nivel de atención, más con el objetivo de hacer un triage y de generar atenciones en principio no tan complejas, pero la experiencia nuestra es que terminan siendo más costosas, porque las familias hacen recorridos, de repente una evaluación en un lugar, otra evaluación en otro, haciéndose cargo de costos y no terminando de tener esta evaluación integral. Entonces nos parece que estos equipos especializados, no directamente en el primer nivel, es un segundo nivel, pero permite una evaluación mucho más completa e integral. Así que bueno, cómo nos organizamos en el sistema de salud es importante. Acá igualmente este tipo de estudios los cubre también la previsión social en aquella población de niños que tienen acceso, que es lo del Banco de Previsión Social. Una pregunta para las expertas. ¿Este testado se puede hacer a distancia pensando en zonas remotas en las que el testado a distancia podría ser una solución, ¿verdad? Gemma, adelante. Estamos a tiempo, pero no importa. No he dicho nada, he hecho un gesto solo. Yo diría que creo que hay parte de estos de estas evaluaciones que son difíciles de hacer a distancia, ¿no? Pienso que, por ejemplo, pasar un WIS, hay una parte de cubitos que tienes que tener el niño delante para que, ¿no?, que haga toda una... Es decir, igual alguna de las partes de las pruebas se puede hacer a distancia, pero las otras yo creo que no, que necesitas tener el niño delante. Y aparte de fijarte mucho en el comportamiento, cómo se mueve, cómo se maneja, yo creo que es importante hacerlas en presencial. Añado que, es decir, que nosotros en España tampoco tenemos esta, es decir, es un lujo poder tener este dispositivo que tenéis vosotros para, ¿no?, la atención a estos niños de forma tan estructurada. Nosotros en España ojalá tuviéramos esto para la mayor parte de los niños. Ya os digo, la mayor parte de los niños que se diagnostican en dislexia hoy en día es porque aquí en España es porque los papás pues pueden sustentar a nivel económico la carga que esto supone que es carísimo, y los tratamientos también, porque es decir, el tratamiento logopédico y el tratamiento de reeducación psicopedagógica para estos niños, ¿no?, tanto sea para la lectura, la escritura o para el cálculo, implican un coste altísimo para las familias. Y sí que es verdad que en España pueden intentar coger becas para hacer tratamiento, ¿no?, y porque los centros que hacen psicología y reeducación pues les facilitan un poco a estas familias, pero igualmente es bastante difícil acceder incluso a ellas. Y nosotros desde España, de hecho, yo formaba parte de un grupo investigador en el cual durante muchos años estuvimos haciendo este tipo de detección de dificultades a nivel de las escuelas in situ, y vamos a los colegios a intentar detectar a aquel niño, como decía Gabriela, ¿no?, que pasa desapercibido y que nadie, ¿no?, en ningún momento ha sospechado que tenga una dislexia, una disortografía, una discalculia, perdón porque me estoy pasando de tiempo, pero voy a ir rápido, y veíamos como estas prevalencias de trastornos de aprendizaje eran altísimas.
Esto lo hicimos durante un tiempo para visibilizar y para publicar artículos relacionados con el rendimiento escolar, ¿no? y el fracaso escolar de estos niños, para visibilizarlo a nivel de salud, para que nos hiciera un poco de caso. Y de hecho seguimos en la línea de seguir publicando en este nivel o en esta línea de investigación para poder visibilizar, ¿no? la necesidad de que es necesario. Por ejemplo, en los países nórdicos, norte de Europa, la detección precoz de este tipo de trastornos forma parte de la cartilla de salud de seguridad social. Es decir, un niño a los 6 años le hacen un cribaje, le hacen una prueba a nivel cognitivo, le hacen una prueba de lectura para detectar si tiene o no dificultades de aprendizaje. Y esto, evidentemente, si las tienen, lo trabajan desde pequeñitos, ellos son niños que después la evolución a nivel académico es mucho mejor que si lo detectan, ¿no? mucho más adelante, o no se detecta nunca, como en muchos casos pasa. Os dejo ya. Yo quiero agregar un recurso, porque había una pregunta inicial que decía qué podemos hacer en el primer nivel. En Uruguay, un instrumento universal es la Guía de Vigilancia del Desarrollo, y ahí está estipulada una aduana que es a los 4 años, y esa aduana permite hacer un primer triage justamente para este tipo de dificultades, lenguaje, aprendizaje, déficit de atención, que quizás en los controles de desarrollo previos pasaron desapercibidos. El uso de la telemedicina, bueno, es otro capítulo, capaz que lo podemos tratar en otra clínica. Nosotros con la profesora Laura Canesa tenemos un trabajo inicial en lo que es el trabajo de detección en los problemas del neurodesarrollo más temprano a través de la telemedicina, también en forma interdisciplinar. Vamos a tener que seguir avanzando en estos temas y seguir intercambiando. Bueno, Cecilia. Sí, bueno, la verdad, muy interesante, aprendimos muchísimo. Si bien el intercambio, bueno, costó un poco, pero la verdad que todos los aportes de todas las personas que han participado han sido muy ricos. Los esperamos en la próxima teleclínica, pero antes les pido... Primero el seminario, ¿no? Sí, el seminario. Dice, comparto un cuestionario para la detección precoz de dificultades de aprendizaje del lenguaje en el entorno escolar tercero y cuarto de primaria, en este caso realizado por Colegio de Logópedas de Cataluña. Bien. Una pregunta que dice Dinora ahí, ¿quién aplica la guía de vigilancia del desarrollo? En principio los pediatras. Se capacitaron pediatras y médicos de familia. Yo creo que ya la subimos la guía. Está en la página del Ministerio de Salud, la volvemos a subir a la información. Sí, obviamente que quedan muchas preguntas por responder. Bueno, seguiremos. También tenemos el seminario. También tenemos el seminario, que es la fecha. Lo tengo acá, es el 21 de octubre. 21 de octubre, a la misma hora a de las esta 12, teleclínica, solo que dura 2 horas, tengan previsto eso, que las teleclínicas duran 1 y el seminario dura 2. 9 de Centroamérica, 12 de Uruguay. Y se trata de trastornos del neurodesarrollo en los ciclos de la vida. O sea, esto va a ser como una síntesis de las 3 teleclínicas que hubo sobre trastornos del neurodesarrollo, introduciendo la perspectiva longitudinal. Así que va a estar recontra interesante. Antes de retirarse, por favor respondan la encuesta que ya fue publicada en el chat, fue colgada al chat, así que por favor antes de retirarse respóndanla, que eso nos sirve muchísimo de insumo, le sirve al proyecto de Ecoinsumo para mejoras en estas teleclínicas. Bueno, gracias por los saludos. Gracias, sí. A todos y a todas.